Buenas tardes, este es el primer video de la unidad temática 2 de vectores. Vamos a estar viendo una introducción sobre lo que son las magnitudes escalares y vectoriales. Y este video es más que nada para justificar un poquito por qué nos metemos con esta matemática, nada más. Ya lo grabé, salió sin sonido el video, por eso está toda escrita la pantalla, pero los próximos videos van a salir, la escritura la vamos a hacer a medida que voy dando la explicación. Sin embargo, acá no importa mucho ya tenerlo escrito, porque tampoco es demasiado largo. Bueno, tenemos que hablar de lo que es una magnitud física. Para nosotros, en primera instancia, una magnitud física va a ser toda característica observable que podamos medir cuantitativamente. Tenemos que poder darle un número que exprese su intensidad y una unidad de medida. Por ejemplo, acá tengo un ladrillo azul y quiero conocer la longitud de este ladrillo azul. Bueno, ¿qué es medir la longitud del ladrillo azul? ¿Qué es medir? Medir es comparar. Comparar contra un patrón de referencia, contra una referencia. Yo no puedo medir si no tengo una referencia contra la cual comparar. Bueno, la teoría de mediciones es bastante extensa, se pueden hablar de mediciones absolutas o relativas, pero no es lo que nos ataca. Estamos haciendo una breve introducción. Entonces tomamos una referencia, un ladrillo rojo. Yo lo invento al ladrillo rojo. Nos ponemos todos de acuerdo en que este ladrillito rojo mide 1 metro de longitud, una unidad de longitud. Le asigno la unidad de longitud y le doy un nombre, el metro. Nos ponemos todos de acuerdo en el mundo para que sea así. Y digo, bueno, voy a comparar mi unidad de medida, mi referencia, mi patrón de medida, contra lo que yo quiero medir, que se llama mensurando. Y veo cuántas veces entra. Puedo poner un ladrillo, 2 ladrillos, 3 ladrillos y un cachito de ladrillo. Entonces tengo más de 3 ladrillos, más de 3 metros, pero menos de 4. Si fracciono este último ladrillo, veo que es un 0,4 de metro. Entonces tengo 3 metros, 3,4 metros. Comparo mi mensurando, el ladrillo azul, lo que yo quiero medir, contra mi patrón de referencia. Y asigno un número asociado a esa unidad de medida. Es 3,4 veces lo que yo dije que era un metro. ¿Cuántas veces es lo que yo tengo respecto a mi unidad de referencia? Y de acá surgen las magnitudes escalares. Son en las que yo tengo un patrón de referencia y pueden quedar totalmente determinadas con un número de cuántas veces es mi patrón de referencia. Por ejemplo, el tiempo, que se pone con la letra T minúscula. 3 veces un segundo. La masa con M minúscula. 5 veces mi patrón de referencia kilogramo. La temperatura con T mayúscula. 300 veces un Kelvin. Tengo un número asociado a un patrón de referencia. Obviamente el metro no es la única. Acá estamos mostrando otras. Segundo, kilogramo, Kelvin. Hay más, hay más. Pero estos son ejemplos. Entonces a cada magnitud le puedo asignar una letra, L para la longitud, T para el tiempo, M para la masa, T mayúscula para la temperatura. Y cuando mida una de estas magnitudes, le asigno cuántas veces es mi patrón de referencia. Un número asociado a una unidad de medida. Metro para la longitud, segundo para el tiempo, kilogramo para la masa y Kelvin para la temperatura. Por ejemplo, hay por supuesto otras unidades para la masa, para el tiempo, para la longitud, para la temperatura, para la velocidad, para la fuerza, etc. Hay muchas unidades de longitud. Pero hablando de fuerza, ¿será suficiente con estas magnitudes escalares que solo tienen un número y una unidad de medida para poder expresar o modelizar distintas situaciones físicas? La respuesta es no. Necesitamos más para poder dar detalle de ciertos fenómenos físicos que tenemos nosotros. Ahí entran en juego las magnitudes vectoriales. Y lo introducimos con un ejemplo sencillo. Acá abajo tengo a Pedro, acá arriba a Ana y acá a Roque. Y Pedro quiere ir a lo de Ana.
¿Cómo le digo yo cómo llegar a lo de Ana? Porque Ana está a 10 metros de Pedro, pero Roque también está a 10 metros de Pedro. Yo no le puedo decir a Pedro, bueno, para ir a lo de Ana camina 10 metros. Porque si Pedro camina 10 metros hacia la derecha, se encuentra con Roque, no con Ana. Y si Pedro camina 10 metros a 30 grados de la horizontal, se encuentra con Ana, que es lo que quiere. No me sirve decir solo 10 metros. ¿Cuál es la posición de Ana respecto a Pedro? No puedo decir que es 10 metros. Tampoco puedo decir que la posición de Roque respecto a Pedro sea 10 metros. Porque tanto Ana y Roque están a 10 metros y sin embargo están en puntos distintos. Necesito aportar información adicional para poder aportar datos completos a la situación que estamos planteando. No basta con decir solo la distancia al punto. También tengo que decir la inclinación, la dirección y el sentido. Una forma que podemos decirlo es con una flecha. Una flecha que apunte de Pedro a Ana, PA, de PA, de Pedro a Ana, y otra flecha que apunte de Pedro a Roque, PR. Y decir que la flecha que apunta de PA, analíticamente le escribo con esta información. 10 metros de recorrido a 30 grados respecto a la horizontal. Entonces, recorriendo 10 metros a 30 grados de la horizontal, llego de Pedro a Ana. Pongo estos datos entre paréntesis y separados por puntos y coma. Y es una forma de escribir esto. Y de Pedro a Roque tengo 10 metros también, pero a 0 grados de la horizontal. Con uno determino esta flecha que va de Pedro a Ana y con otro determino esta otra flecha que va de Pedro a Roque. Y las flechas veo que me vienen bien, porque además de tener una determinada intensidad de 10 metros, de determinarme la distancia, también la inclinación de la flecha me da la información extra que yo necesito, esa dirección y sentido que yo necesito. Entonces, trabajemos más con estas flechas. Pero estas flechas no son cualquier cosa, son segmentos. Es un segmento de recta, pero además de ser un segmento de recta tiene orientación, tiene una cota de flecha. Está orientado, es un segmento orientado. Y este segmento orientado es lo que nosotros vamos a llamar vector geométrico. Y las magnitudes vectoriales van a ser aquellas a las que además de un número y una unidad de medida, le tenemos que poner una dirección y un sentido. Y muy fácilmente se lo podemos poner con una flecha. Entonces usamos las flechas, los segmentos orientados. ¿Está bien? Esas son las magnitudes vectoriales. ¿Qué ejemplos de magnitudes vectoriales hay donde además de un valor con una unidad de medida nos interesa una dirección y un sentido? Vamos a ver que las fuerzas, las aceleraciones, campo eléctrico, magnético, cantidad de movimiento, velocidad, posiciones, esto es una posición, la posición de Ana respecto a Pedro, la posición de Roque respecto a Pedro. Pero bueno, esta forma de escribir los vectores no la vamos a usar nosotros. Por eso le puse una X acá. Pero sirve para introducir el tema. Dar a conocer que además de especificar cuánto mide la flecha, que mide 10 metros, tenés que especificar su dirección y sentido, dado en este caso por este ángulo. No vamos a optar por esta representación vectorial, sino que en los próximos videos van a ver que ya armamos otra representación vectorial. Todo a su tiempo. Antes de seguir con el próximo video, te invito a ver cuáles son los elementos de un vector. Bueno, primero lo dibujamos. Nuestro vector geométrico es una flecha, un segmento con orientación. Acá está apuntando para arriba, pero podría apuntar para abajo también. Guarda. Entonces, discriminemos los distintos elementos que tiene un vector. El primero es la magnitud, módulo o intensidad. Son todos sinónimos en el ámbito de los vectores. Se le suele llamar módulo del vector, o magnitud del vector o intensidad, pero más que nada módulo. Entonces, ¿qué es el módulo del vector? Es el largo del vector. ¿Cuánto mide el vector? Por ejemplo, este vector, acá en verde lo pongo en cota de flechas, mide 3 centímetros.
A este módulo del vector se lo escribe de esta manera. Se escribe el nombre del vector encerrado entre barras de módulo. Nótese lo siguiente en la notación. El tiempo, que es una magnitud escalar, por ejemplo 3 segundos, se identifica con la letra T minúscula sin barrita arriba, sin flechita arriba. ¿Por qué? Porque es una magnitud escalar. A un vector, por ejemplo una fuerza, además de la letra se utiliza una flechita arriba, indicando que es una magnitud vectorial. Por eso es que acá de Pedro a Ana le puse una flecha arriba y de Pedro a Roque le puse una flecha arriba. De hecho, acá a este vector que llamé A, le di una letra identificatoria genérica, le puse una flecha arriba. La medida de este vector se llama módulo del vector y se pone el nombre del vector encerrado entre barras de módulo. Cuidado que el vector, que es la flecha, no es lo mismo que su módulo. Por ejemplo, el vector puede estar especificado por 3 centímetros a 30 grados, como hicimos antes. Y el módulo del vector solo es el largo del vector, los 3 centímetros. El vector es un paquete de datos. Es un paquetito con 2 datos mínimo. Y el módulo del vector es un solo dato, un solo numerito escalar. El módulo es un escalar y siempre es positivo. Positivo o cero. El módulo de un vector es no negativo, es mayor o igual que cero. ¿Está bien? Son dos cosas distintas. Bueno, a este vector lo llamé A y su módulo es el módulo de A. Vale 3 centímetros como ejemplo. Bueno, ese es el módulo. La dirección la determina la recta que contiene el vector. Fíjense que acá en amarillo dibujé una recta. Y el vector está dentro de esta recta. Esta recta es la que le da la dirección al vector. El sentido del vector lo da la cota de flecha. Eso es lo que le da el sentido. Esta flecha de acá es lo que le da el sentido al vector. Nótese que yo puse la cota de flecha para arriba, pero con la misma dirección, en la misma recta amarilla, podría haber puesto la cota de flecha para abajo, cambiándole el sentido, sin cambiar la dirección. ¿Está bien? Dirección y sentido los discriminamos como cosas distintas. Bueno, además decimos que el punto inicial es el punto donde no está la cota de flecha, y este punto representa el punto donde está aplicado el vector, es el punto de lo que llamamos punto de aplicación del vector en el punto inicial, y donde está la cota de flecha se le llama punto terminal del vector. ¿Está bien? Esos son todos los elementos. ¿Qué elementos tiene un vector? Magnitud o módulo, tiene un número y una unidad de medida, como las magnitudes escalares, pero además tiene una dirección, dada por la recta que lo contiene, un sentido dado por la cota de flecha, y el punto de aplicación dado por el punto inicial, recordando que el punto terminal es el punto donde está la cota de flecha. Y hay muchísimas magnitudes vectoriales con las que estaremos trabajando. No es difícil trabajar con vectores, simplemente hay que acostumbrarse. Esto fue solo una introducción, no hay cuentas por el momento, y a partir del próximo video ya vamos a comenzar con las cuentas. Hasta la próxima, muchachos y muchachas. Chau, chau.